¿Por qué decimos que las Malvinas son argentinas? Bueno, esto se puede responder apelando a 3 argumentos claves: el histórico, el geográfico y el jurídico. Hasta el proceso de emancipación colonial en 1810, las islas pertenecían a la corona española. Luego de esto y la independencia 6 años más tarde, estos territorios pasaron a ser parte de las Provincias Unidas. Distintos gobiernos surgidos del proceso revolucionario ejercieron diversos actos de soberanía sobre estas islas, pero este proceso se vio interrumpido en 1833, cuando los británicos tomaron las islas de manera ilegítima y, haciendo uso de la fuerza, desalojaron a la población argentina. Desde el punto de vista geográfico, cae de maduro decir que las islas están más cerca de nuestra costa patagónica que de los casi 13.000 kilómetros que las separan del Reino Unido. Pero a esto hay que agregar que, en virtud de los tratados que delimitan los mares nacionales, es posible sostener que las Islas Malvinas y otras islas del Atlántico Sur pertenecen a la plataforma continental argentina. De esta forma, el territorio nacional incluiría el continente sudamericano, el territorio insular y parte del continente antártico. Desde lo jurídico, Argentina nunca dejó de reclamar su soberanía sobre las islas. En 1960, la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1514, titulada Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Allí proclamó la necesidad de poner fin al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones. Para esto, se citó 2 principios fundamentales que debían guiar la descolonización: el principio de libre determinación y el principio de integridad territorial. En la cuestión Malvinas, Gran Bretaña dice que los y las habitantes de las islas deben elegir su propio gobierno, pero Argentina expresa que este es un caso de integridad territorial, ya que es una población colona del país usurpador habitando un territorio usurpado que le pertenece a nuestro país. Es como si usted tuviera una casa, le usurpan la casa y le va a preguntar a los que usurparon la casa qué hay que hacer con la casa, si se tiene que quedar o no, le van a decir que se tiene que quedar, pero eso es una usurpación. En 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Resolución 2065, que reconoce y acepta los argumentos argentinos, e invita a las 2 partes a negociar. El Reino Unido, a día de hoy, incumple esta resolución rehusándose a reiniciar las negociaciones por la soberanía de Malvinas y otras islas del Atlántico Sur. De esta forma, se expresan los argumentos totalmente legítimos que Argentina tiene para reclamar la soberanía de un territorio que se habitó hasta su usurpación en 1833 en manos de británicos e irlandeses. Las Malvinas son y serán argentinas. Las Malvinas son y serán argentinas, efectivamente, y hay que recordarlo cada día, hay que recordarlo, sobre todo en tiempos donde hay algunos comunicadores, algunos dirigentes políticos, que quieren falsear la realidad, que quieren falsear la historia, y que dicen, no, que elijan los kelpers. Los kelpers serán colonos, son gente puesta desde Gran Bretaña y desde Irlanda, sobre todo de Inglaterra, ¿no? Son parte, ya escuchamos los argumentos y está bueno recordarla. Y está bueno hablar con los hijos, con los nietos, con los sobrinos, para transmitir el sentimiento malvinero. Saludamos a los veteranos de Malvinas, a los de San Martín y a los de distintos lugares, que siempre también están cerca cuando hay alguna tragedia, cuando hay alguna inundación, cuando se necesita juntar alimentos, juntar elementos de ayuda, cuando se necesita poner el hombro. A los malvineros, a los veteranos de Malvinas, un abrazo grande, nuestro orgullo y nuestra enorme admiración. Hablando de admiración, vamos a hablar de los héroes anónimos, los que oculta la historia. Estos hechos que a veces no se enseñan en la escuela y tampoco lo recuerdan los medios. Vamos a hablar de un gaucho argentino que fue y dijo, voy a tomar las Malvinas, un loco lindo que hizo frente al imperio. Qué grande. Escuché esta historia, conocela y difundila. Dale. Gaucho Antonio Rivero es el primer argentino que luchó contra los británicos en Malvinas. Lo hizo en 1833, apenas unos meses después de la ocupación británica. Era entrerriano y peón rural. De joven viajó a las Malvinas gobernadas por el argentino Luis Bernet para trabajar en las estancias.
pero en 1833 los británicos usurparon las islas. Entonces Rivero organizó a los peones rurales para resistir. Ocuparon la comandancia, bajaron la bandera inglesa y volvieron a izar la bandera argentina en Malvinas. Durante meses resistieron en las islas, pero una expedición militar británica los superó en número. Rivero se refugió en el interior hasta que fue capturado. Lo condenaron a muerte, pero nunca se atrevieron a ejecutarlo. Tiempo después fue liberado en Montevideo. Algunas versiones dicen que volvió a pelear contra los británicos en la batalla de la Vuelta de Obligado, donde habría muerto en combate. El gaucho Rivero quedó en la historia como símbolo de resistencia, soberanía y coraje argentino. Historias de las que no se habla, de las que oculta la historia oficial, ¿viste? Cuando dicen, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La historia de héroes anónimos, de patriotas, de tipos que se la jugaron de verdad. Hay que conocerlo, hay que difundirlo, hay que enseñarlo. Y vamos a seguir con esta tarea. Por ejemplo, allá por la década del 60, 1960, ¿qué pasó? Un avión argentino llegó a las islas con la decisión de tomar las islas. En realidad fue un acto reivindicatorio, plantar la bandera en las Islas Malvinas. Escucha esto. Entérate, informate, escuchalo. En 1966, un grupo de argentinos logró llegar a Malvinas en un avión secuestrado. Esto pasó mucho antes de la Guerra del 82, durante el gobierno de Juan Carlos Onganía. Un grupo liderado por Dardo Cabo tomó el control de un avión de Aerolíneas Argentinas en pleno vuelo. Su objetivo era muy claro: ir a las Islas Malvinas y hacer visible el reclamo argentino. Desviaron el avión, lograron aterrizar en las islas, pero cuando bajaron hicieron algo que quedó en la historia. Plantaron la bandera argentina y proclamaron la soberanía. A esto se lo conoce como el Operativo Cóndor. Pero la historia no termina ahí. Las autoridades británicas los rodearon rápidamente y sin posibilidad de escapar, tuvieron que rendirse. No hubo disparos ni combate, y luego fueron devueltos a Argentina, donde fueron detenidos y juzgados. Pero es acá donde viene lo más importante, porque no fue una guerra, sino una acción simbólica que buscaba llamar la atención del mundo por el reclamo de Malvinas. Es una historia poco conocida, pero a la vez increíble. ¿Y vos, lo conocías? Un acto simbólico para Argentina, pero también para que se entere el mundo. Para que el mundo no olvide que las Malvinas son argentinas. Vos sabés que existe algo que se llama Naciones Unidas, que hoy pareciera que no sirve para nada, ante tantas guerras, ante tanto horror, parece que no sirve para nada, pero las Naciones Unidas tienen fallos a favor de Argentina, pero bueno, Gran Bretaña sigue estando ahí, Estados Unidos sigue siendo socio de Gran Bretaña y el presidente sigue teniendo la admiración y el cuadro de Margaret Thatcher, que no solo fue presidenta de Inglaterra, sino fue una criminal de guerra. Hay que recordar el hundimiento del general Belgrano. Mañana van a haber actividades en distintos lugares del país. La más importante, obviamente, como siempre, va a ser en el sur, en nuestra Patagonia, donde se vive de manera muy particular, pero en distintos municipios van a haber actividades. Acá tenemos una invitación para Lomas de Zamora. ¿Qué va a haber en Lomas de Zamora mañana? Una actividad para el 2 de abril, para recordar que las islas son argentinas y reivindicar a nuestros héroes. Dale. Este jueves 2 de abril, Lomas por Malvinas en comunidad. Te esperamos en la Plaza Grigera a partir de las 15 horas para homenajear a nuestros veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas. Desfile institucional, ballets folclóricos, baile popular. Vení con tu familia, trae tu mate y tu bandera argentina.
Te esperamos para honrar nuestra historia y a quienes defendieron nuestra patria. Bien, no recibimos ninguna comunicado de prensa de San Martín, pero seguramente acá en San Martín también habrá actividades. Calculo que en la plaza hay frente a la municipalidad y en algunas otras plazas, ¿no? No sé si tendrás algún dato vos, Guido. Estoy precisamente buscando a ver si en la agenda dice algo. Por lo pronto, así presencial, lo poco que recorrí de San Martín estos días, la verdad que no vi nada al respecto. Pero bueno, por lo pronto en la agenda mucho no figura tampoco. Bueno, pero seguramente habrá alguna actividad.